Bueno, bienvenidos una vez más a el canal Árbitros Ciclismo, en esta ocasión con el 31 Trofeo Virgen del Pilar en su 31 edición, y como hemos visto en ese tradicional circuito o recorrido bordeando el pantano de la Pedrera. En línea de salida 132 corredores, una participación similar a la del 2011, donde recordamos victoria para Pedro José López por delante de Daniel Girona y Pedro Luis Milán. En el 2010, victoria para Pedro José Vera de los Alcázares. Segundo, ahí también sería Pedro José López dentro del Unit Seguros. Y tercero, Antonio Sabater del Club Ciclista Elda. Ya en el 2009, la victoria sería para Francisco Antonio Segura dentro del Colsur, por delante de Juan Antonio Sánchez y Pablo Aitor Bernal. Cuando vemos ahí el primer intento de la jornada, a cargo de ese dorsal 12, Jesús Franco. Jesús Franco dentro de las filas de la Peña Ciclista Garrita en la categoría élite, saliendo de Pilar de la Horadada, dirección a Cañada de Praez. Vemos que es neutralizado por las primeras unidades del pelotón, nada más tomar la salida. Ahí vemos que se forma un grupito, ahí cerrando Juan Belló con su dorsal 6. Ahí vemos ese corte, ahí el hombre con ese dorsal 73, Manuel García del KTM Murcia. Aquí en un terreno picando hacia arriba, dirección a Torremendo. Habría que pasar también por el alto no puntuable de Los Pilones. Ahí comandando el hombre del Mercaluz, Joaquín García. Aquí se forma este cuarteto. Pasando la rotonda, recordamos también pasando por el Pinar de Campo Verde. Ahí tenemos a Juan Belló que consigue tomar contacto. Por lo tanto, tenemos ya los primeros intentos. Fuga temprana. Ahí va la composición de este quinteto con Juan Belló, Manuel García, José Pascual Trigueros, Joaquín García y José Pardo. Con estas bonitas imágenes recomendamos verlas en alta definición, esta vez a cargo de Joaquín Arronis. Vemos el quinteto cómo se enfrenta a esa pendiente, como hemos visto al principio en el gráfico, prácticamente picando un poquito hacia arriba hasta el alto de Los Pilones. Ahí tenemos a Juan Belló con unos pocos problemas. Ahí quedándose cortado, mirando hacia atrás y viendo que aparece otro grupo. Y vemos el momento de la fusión del grupo perseguidor. Y digo el grupo perseguidor porque va a ser
La fuga del día. Ahí tenemos el grupo de cabeza, con Juan Tornel de Los Garres, Carlos Torres de Bicisport Poli, Enrique Hurtado de Algorfa, Salvador Ayala de Ginés García, Manuel García del KTM, José Pascual Trigueros Ciclos Vicea, Joaquín García del Mercaluz, Pedro José López de Jiménez Ganga, Germán Pindado de Nutrispania, José Pardo del Megumi Fiestas, Juan Antonio Sánchez de Santa Eulalia y Rubén Lorca del Bici Huerta. Nos damos ahí con Pedro José López, el vencedor en la anterior edición, y un grupo, por lo que nos comunicaban, iba aumentando su diferencia. Excelente día hoy, como siempre por encima prácticamente casi de los 25 grados. Y recordamos en el día de ayer que se celebraba el trofeo Fiestas de la Campaneta, con esa victoria para los hombres del Jiménez Ganga, en este caso Pedro Luis Milán, por delante de Pedro José López, que se encuentra justamente en esta escapada. Ahí tercero fue José Manuel Cayuela, el corredor sub-23 del Cajamar. Cuarto, Pedro Luis Castillo del Mr. Mon. Y quinto, Moisés Espinós del Portal de la Marina Xavia Bike. Eso fue el día de ayer, en esa prueba prácticamente llana de la Campaneta, pedanía de Orihuela, con la victoria por equipos, como no, para Jiménez Ganga, por delante de Portal de la Marina Xavia Bike. Y tercero, el Grupesa Cajamar. Aquí continuamos con la cabeza de carrera, acercándose al Alto de los Pilones. Un Alto de los Pilones camino de Torremendo y de ese pantano de la Pedrera. Ahí lo tenemos llegando al Alto de los Pilones, algo por encima de los 200 metros de altitud. Recordamos que Pilar de la Horadada está cerca del nivel del mar. Ahí tenemos estos 12 hombres. Ahí tenemos Alto de los Pilones al fondo, con este porcentaje del 3-4%. Ahí con eso dorsal 116, Juan Antonio Sánchez. Ahí en todo momento podéis ver la composición del grupo de cabeza en la parte inferior izquierda. Un pelotón que rodaría ya por encima del minuto. Ahí cerrando con ese dorsal 40, Carlos Enrique Torres del Bicisport Poli Metal Loop, justo cuando se corona. Y ahora descenso hasta las calles de Torremendo. También pasamos a recordar también en este palmarés del Trofeo Virgen del Pilar en el 2008. En el año 2008 con la victoria para José Marín de Torragüera, por delante de Francisco Antonio Segura del Colsur. Tercero fue José David Gómez del Penaca. Esto en cuanto al 2008. Cuando tenemos imágenes del grupo trasero, se forma un grupo perseguidor. Ahí tenemos la composición con Raúl Serna del Algorfa, Jesús Franco del Guerrita, Francisco Antonio Quesada del Crevillente, Boris Rocamora del Jiménez Ganga, Sergio Verdú del Club Ciclista Elda, Miguel Ángel García Bicisport Poli,
Basilio Galindo de Unguru Mr. Mon, Francisco Mulero del KTM, César García del Ciclo Vicea, José Javier Anglada de la Ilicitana, Ramón Martínez de Santa Eulalia, Guillem Lee del Mercaluz Agromainsa y Pedro Montoya del Club Ciclista Catral. Un grupo perseguidor, rodando aproximadamente a 1 minuto de la cabeza. En estas imágenes pasando las calles de Torremendo, esta zona de subida, dirección a ese cruce del Pantano de la Pedrera. Ahí vemos al grupo saliendo de la localidad de Torremendo. Cuando volvemos con estas imágenes del Pantano de la Pedrera, justo en el cruce que mencionábamos anteriormente, giro a la derecha para bordear este pantano para hacer el camino de vuelta. Un pantano que nos llevaría bordeando el pantano hasta llegar a la CV 95, en la que va de Orihuela a San Miguel de Salinas. Estas bonitas imágenes del Pantano de la Pedrera, más o menos a la mitad de su capacidad, y con esos repechos que tenemos justo bordeándolo. Continúan esos 12 hombres. Y recordamos también pues esa lástima de esas 3 pruebas suspendidas en la categoría Senior Master, las pruebas de IBI, de Villena y de la Parecida, con esos problemas que tenía Consellería pidiendo una tasa, y esperemos que estén solucionados. Cuando vemos estas bonitas imágenes bordeando ese color verde del Pantano de la Pedrera, y volvemos a recordar la composición del grupo de 12, con Juan Tornel de los Garres, Carlos Torres, Enrique Hurtado, Salvador Ayala, Manuel García, José Pascual Triguero, Joaquín García, Pedro José López, Germán Pindado, José Pardo, Juan Antonio Sánchez y Rubén Lorca. Aquí prácticamente el gran favorito, Pedro José López, recordamos vencedor en el año pasado y también en puestos de podio en años anteriores. Una carrera parece que se le da muy bien. Y ahora vemos imágenes a cámara lenta del grupo. Ahora, después de este trofeo Virgen del Pilar, prácticamente a las sociales nos tenemos que ir prácticamente hasta las del Pavo para encontrar algo en el calendario. Damos un calendario que se actualiza permanentemente desde la página de arbitrosciclismo.com. Ahí tenemos con ese dorsal 116 Juan Antonio Sánchez, el Corrado de Santa Eulalia. Ahí también con ese dorsal 73 Manuel Antonio García del KTM Murcia. Ahí cuando tenemos ese giro a la izquierda, dirección de nuevo a Torremendo para volver a esa subida al Alto de los Pilones.
pasaríamos por Los Rufete, la población de Los Rufete, dirección Torremendo. Ahí tenemos excelente piso y los corredores que tenían que encarar de nuevo esa subida a los pilones. Ahí tenemos las dobles curvas aquí en el alto de los pilones. Ahí en esta ocasión no tenemos imágenes del pelotón, hemos contado solamente con una moto y ha dado tiempo a cubrir la parte delantera de carrera. Cuando ahí tenemos al grupo de cabeza en esta subida. Rondando el 4, 5, 6%. Ahí encabeza Carlos Enrique Torres, con el público que se ha dado cita aquí. Recordamos que sería coronar este alto no puntuable, y prácticamente picando hasta abajo hasta el circuito de Pilar de la Horadada. Ahí cerrando Joaquín García del Mercaluz. Y justo aquí en este punto donde se corona, repetimos aquí algo por encima de 200 metros de altitud, y ahora encarar ese descenso de dar pedales. Repetimos, se mantenía las diferencias por lo que nos han contado, siempre entre el minuto 40 y los 2 minutos. Ahí vuelve Carlos Enrique Torres a dirigir el grupo en el descenso, si es que lo podemos llamar así. Recordamos que picando un poquito hacia abajo, y hasta llegar hasta Pilar de la Horadada. Bueno, ya estamos dentro del circuito. Recordamos que la organización a cargo del Club Ciclista Horadada, tenía prevista esas 3 vueltas a algo más de 4 kilómetros por vuelta, en un circuito en un cuadrado. En principio no iba a haber problemas, más aún con esas pocas diferencias de entre el minuto 40 y los 2 minutos. Ahí tenemos a José Pardo, Pedro José López, el gran favorito. Y ya en calles, por primera vez en calles de Pilar de la Horadada, primer paso por meta. Así los corredores tenían posibilidad de inspeccionar, digamos entre comillas, lo que iban a ser los últimos kilómetros. Y aquí en el grupo el gran favorito Pedro José López, al
corredor de Jiménez Ganga se le da muy bien esta prueba. Ya tenemos el público de Pilar de la Horadada. Una meta que pica un poquitito hacia arriba, algo que se le daba muy bien a las características de Pedro José López. Recordamos que por detrás seguía el grupo perseguidor con los Anglada, Serna, Rocamora, Miguel Ángel García, Galindo, Quesada, Verdú. Se mantenía ese grupito perseguidor que habíamos visto anteriormente. Pero no tenemos imágenes de la parte de atrás de carrera. Pascual Trigueros, el corredor del ciclo Albicea Santomera, empezando esa segunda vuelta de 3. Y justamente llegar a este cruce que vamos a ver, giro a la derecha, prácticamente en un cuadrado perfecto. Así que la carrera iba a recaer en manos de estos 12 hombres. Van a mantener el ritmo, lo justito para que no se echaran encima desde atrás. Ahora tomando el otro lado del circuito, se pica hacia abajo. Ahí tenemos a Pedro José López con Hurtado. Nueva prueba social en carretera, a la espera también del inicio del ciclocross, un ciclocross que dará inicio en Vinaroz, y aquí en Alicante tendrá pruebas en Campo de Mirra y sobre todo ese campeonato autonómico en Verdegas, la pedanía de Alicante. Así como sabemos en este final de temporada, también a expensas del inicio de la siguiente, con las noticias que tenemos de momento, pues con la Volta a la Marina, Interclub Vinalopó y esa prueba del segundo trofeo Segaria en Ondara, que será la que dé inicio a la temporada 2013. Segundo paso por meta. Y prácticamente, como no tenemos imágenes de meta, recordamos, la carrera se iba a dilucidar entre estos 12 hombres. El grupo trasero, que rodaba aproximadamente a unos 2 minutos. Y el pelotón un poquito más, no llegaría a los 3 minutos. Así que el próximo paso por meta sería el final de carrera. Ahí tenemos a Pedro José López con el hombre del KTM, Manuel García, con Hurtado, Carlos Enrique Torres, José Pardo, José Pascual Trigueros del ciclo Albicea, a José Pardo, a Juan Antonio Sánchez, Joaquín García,
Una vuelta más y meta. Y en el sprint, como no, el gran especialista en esta prueba, Pedro José López, por delante de Salvador Ayala, Rubén Lorca, Enrique Hurtado, Joaquín García, Carlos Torres. El segundo grupo, que estaría encabezado por José Javier Anglada, por delante de Raúl Serna y Boris Rocamora. Y primero del pelotón sería el lorquino Juan Francisco García, en el puesto 24. Ahí tenemos las clasificaciones por categorías. Ahí tenemos en Juniors también Axel Costa, el Senior Pedro José López, el Máster 30 Salvador Ayala. Así hasta un total de 101 corredores clasificados. En Máster 40 ahí tenemos a Juan Tornel, Germán Pindado y Francisco Antonio Quesada. Por equipo Jiménez Ganga, Ciclo Vicea, Mercaluz, Bicisport Poli, Nutri Hispania, Crevillén y Biancamón Monfort. Tenemos la hoja de inscripción. Y hasta aquí despedimos esta prueba social. Trofeo Virgen del Pilar en Pilar de la Horadada. Saludos.